Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veáis subir una nube por el poniente, decís enseguida va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís va a hacer bochorno. Y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario el magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es una lectura clásica de San Pablo que muchas veces pues, nos podemos encontrar reflejados en ella. Es la lucha de San Pablo contra el pecado y dice, bueno, pues no hago lo bueno que deseo, sino obro lo malo que no deseo. Aquí no está hablando del pecado mortal, sino está hablando de los que son los pecados veniales, aquellas cosas que sabemos bien, y esto nos lo explica muy bien Santo Tomás, que tenemos toda la gracia del mundo para no pecar mortalmente, pero no es tan fácil el pecado venial sacárselo de encima. Y es esa lucha interior, esa ascesis para dejar el pecado, que San Pablo le dice que muchas veces no puede. Es verdad que él, bueno, era una persona de mucho carácter, podríamos decir hoy incluso, o al menos la apariencia de gente de mal genio. Era de estas personas también que enseguida se ponía pues a discutir, a hacer, a hablar, sí, siempre con propósito de bien, pero a veces las cosas salían como salían. Y entonces nos muestra lo que pasa a muchos cristianos, o nos pasa a muchos. Me complazco en la ley de Dios, o sea, me complazco en Cristo mismo, pero percibo otra ley que lucha contra la ley de mi razón. Mi razón es Cristo, la razón de vivir, y que me hace prisionero de la ley del pecado. ¿Quién me liberará? El que me librará es Cristo. Y por eso es aquello que ya decía San Pedro: Señor, danos más fe. Y que Pablo dará siempre gracias a Dios por todo lo que le da, y le pide esa gracia del no pecar ni venialmente. Que algunos han tenido esta gracia especialísima, Santa Teresita y algunos otros que conscientemente pues no han pecado, no son conscientes de haber pecado, de haber siempre ganado, pero dicen no por voluntad propia, no por méritos míos, sino, dirá Santa Teresita, por una gracia que Dios me ha dado. Y es eso, entender realmente lo que es la vida cristiana, es la acción de Dios en uno, no simplemente en nuestro esfuerzo. Esto el Papa es una de las, entre comillas, manías que tiene, que es el hacernos entender que no se logra todo por el esfuerzo, que hay que poner esfuerzo, y él como jesuita lo sabe muy bien, aquello que decía San Ignacio de Loyola: hay que hacer todo como si dependiera solo de nosotros mismos, sabiendo muy bien que todo depende de Dios. Por eso, la lucha contra el pecado venial, hay que poner el esfuerzo propio, pero pedir a Dios toda la gracia del mundo, porque si no, no nos salimos de eso. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy sencillo aparentemente. Cuando veis subir una nube por poniente, decís va a caer un aguacero, y así es. El ver cuánta gente, sobre todo en aquel ambiente de lo que era de pueblo, de campo, pues la gente sabía interpretar muy bien lo que eran el tiempo que va a hacer, si va a llover, si no va a llover, si va a hacer viento, calor o frío. Interpretaban muy bien la naturaleza.
Hoy nosotros, más de ciudad, los que son de pueblo todavía, más que de pueblo, de campo, todavía lo saben interpretar bastante bien. Pero nosotros más de ciudad somos de otro tipo, sabemos nuestro oficio. Y en el oficio de cada uno, pues él sabe lo que ha de hacer. Sin embargo, la queja de Jesús es: para lo que queréis, para lo que os interesa, muy inteligentes y muy prudentes. Prudente en el sentido puramente tomista, o sea, en el sentido de saber lo que hay que hacer y hacerlo. Sin embargo, en las cosas del alma y en las cosas de Dios, ahí nada de nada. ¿No sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? ¿Y no sabéis interpretar el momento presente? Claro, para ellos el momento presente es Cristo. Tienen allí al Hijo de Dios, no saben verlo. Pero no sabéis qué hacer para salvaros, buscar la verdad, la justicia y hacerla, lo que es justo. Y entonces aquí se nos habla de: por eso, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él. Todo esto, Jesús, aunque habla con ese lenguaje de los jueces, de cuando cometes un delito, lo mejor es que si tienes algo contra alguien lo arregles enseguida, no sea que se vaya al juez y no puedas ir a la cárcel y no salgas hasta que hayas pagado. En el fondo aquí Jesús se está refiriendo a la vida de cada uno, que se ha de encontrar con el juez supremo, que es Dios mismo, que es Cristo. ¿Qué hacer? Y aquí se nos habla indirectamente del purgatorio. Todas aquellas cosas que no arreglemos aquí, las hemos de arreglar allí. Y si hemos vivido en el egoísmo, en nuestras cosas, en nuestros delitos, aunque sean pequeños, todo eso se paga en el purgatorio. Porque no se puede entrar en el cielo si uno no es justo. El cielo es de los justos, de los santos. Si aquí no llegamos a esa santidad, no podemos entrar en el cielo. Esto los protestantes no lo acaban de entender y les cuesta muchísimo de entender. Uno o se salva o se condena, pero esto del purgatorio, pues son muchos los sitios que nos hablan del purgatorio, de ese lugar donde hay que purificarse para llegar a esa santidad. Si no lo hacemos aquí, lo tendremos que hacer allí. Pero es verdad que se nos pide vivir aquí también la gracia para llegar a la salvación, pero en todo lo que es más pequeño, en lo venial, lo que decía la primera lectura de hoy, en esa ley del pecado que hablaba Pablo, aquí nos hemos de ir purificando para no tener que pasar el purgatorio en otra vida, ir creciendo en santidad para que a nuestra muerte nos encontremos realmente con el Señor y nos pueda decir: entra en el gozo de tu Señor, entra en el banquete eterno, entra en la gloria de Dios que ha preparado para cada uno de nosotros desde toda la eternidad.